Hola, buenos días y bienvenidos y gracias por la acogida que habéis dispensado a esta jornada. Esta jornada se enmarca entre las actuaciones que FEMEVAL, dentro de su compromiso con la responsabilidad social, desarrolla para dar a conocer y fomentar la inscripción de las empresas en el registro de empresas de entidades valencianas socialmente responsables. Este registro lo que pretende es precisamente incentivarnos a todas las entidades valencianas pues para que interioricemos y adaptemos nuestra estrategia, nuestros objetivos, nuestros comportamientos socialmente responsables y así pues también favorecer el progreso sostenible de la sociedad, ¿verdad? En el marco de esta iniciativa hemos desarrollado en FEMEVAL 8 posts animados que los vamos a difundir a través de las redes sociales. De esta forma, pues así incrementar su alcance y motivar a la acción. Y también 5 vídeos explicativos de el sistema de indicadores, cómo funcionan, cómo utilizar la evaluación con ejemplos, ¿vale? También hemos desarrollado una página web que luego os indicaremos cuál es. El motivo por el que desde FEMEVAL aconsejamos que las empresas del sector os inscribáis en este registro es por los beneficios que esto ocasiona. Principalmente, bueno, los hemos apuntado en la convocatoria y va a permitir con mayor facilidad acceder a nuevas oportunidades de negocio, porque al estar ahí visible se pretende que desde Europa también pues, hacer una llamada de atención a lo que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, están desarrollando las empresas, cuál es su nivel de compromiso con la sostenibilidad. Por eso también es importante que nos vayamos inscribiendo, ¿verdad? Vamos a tener mejor acceso a financiación, también a poder optar a trabajar con la administración y a tener mayor puntuación ante ayudas, subvenciones, acceso a financiación. Bueno, esto ya lo vamos a ir viendo y es la información pública. Lo que siempre ha resultado más sencillo para empresas de mayor estructura demostrar su compromiso socialmente responsable. Pero este registro facilita que las empresas de menor tamaño, de hasta 50 personas en plantilla, incluso los autónomos, pues puedan transformar, si así lo desean, el resultado de una autoevaluación sencilla, que es lo que hoy vamos a explicar con los indicadores, en una memoria de responsabilidad social. Y esta memoria será la que el registro mercantil, los registradores mercantiles, puedan valorar y emitir una valoración equivalente a la verificación externa que se requiere para empresas de mayor tamaño. ¿Vale? Pues por esto es otra ventaja que facilita que los pequeños podamos resolver este trámite y aparecer en el registro. Ahora Marcel nos va a explicar cómo funcionan los indicadores, pues para que podamos conocer a priori nuestra posición, intentar facilitar nuestro conocimiento de la empresa y bueno, pues a partir de ahí podremos tener un mejor criterio de respuesta. ¿Vale? Así que adelante, Marcel, cuando quieras. Muchas gracias, Mar. Si me lo permitís, voy a compartir una presentación en la cual me voy a apoyar en mi exposición. Bueno, pues como ha comentado Mar, esta jornada se enmarca dentro de nuestra iniciativa que hemos llamado Modo Responsable ON, con la que pretendemos que las empresas del metal pues, se unan al registro de empresas socialmente responsables. Mi intervención pues, va a estar dividida en distintos bloques. En este primer bloque pues, voy a intentar explicar cómo se estructura el sistema de indicadores que van a servir para valorar, para darnos una puntuación y ver si alcanzamos la puntuación mínima para poder inscribirnos en dicho registro.
Bueno, como todos sabemos, este registro está adscrito a la Consejería de Hacienda, Economía y Administración Pública y pueden inscribirse aquellas entidades que, como he dicho antes, obtengan una calificación de entidad valenciana socialmente responsable. ¿Y cómo obtenemos esta calificación? Para obtener esta calificación, en primer lugar, tenemos que elaborar una memoria de sostenibilidad, la cual tiene que venir acompañada de un informe de auditoría social externa y, por último, hacer también una autovaloración numérica, ¿vale? Que tenemos una aplicación que nos va a calcular esta autoevaluación y es lo que yo voy a tratar de explicar cómo realizarla ahora con el sistema de indicadores, ¿vale? Como también ha comentado Mar, en las empresas de menos de 50 trabajadores cabe la posibilidad que los resultados de esta autoevaluación los podamos convertir en nuestra memoria de sostenibilidad y sea evaluada por el registro mercantil, ¿vale? Y, lógicamente, una vez tenemos todo esto, pues tenemos que entrar al pertinente trámite telemático de la Consellería y presentar ahí toda la documentación, ¿vale? El sistema de indicadores se basa en 4 dimensiones. Vamos a encontrar indicadores respecto a aspectos sociales y laborales, que tenemos unos 48 indicadores para este tipo de aspectos. En los aspectos éticos, ¿vale? Tenemos un abanico de 22 indicadores. Para temas medioambientales nos encontramos con 11 indicadores y 7 indicadores para hablar de sostenibilidad económica. En total, el sistema de autoevaluación está formado por 88 indicadores. Cada indicador está formado por su fórmula de cálculo, es decir, una fórmula que nos va a permitir que calculemos nuestro valor de ese indicador, ¿vale? Luego, cada indicador también tiene unos niveles y nosotros tenemos que obtener esos niveles en función del valor que obtengamos para el indicador, ¿vale? Y, por último, el indicador también se le asigna una puntuación, ¿vale? Una puntuación máxima que, como vemos en la tabla, ¿vale? Que tienen asignadas una puntuación máxima. Y nosotros, en función de nuestro valor, en función del nivel que hayamos obtenido para ese indicador, podremos calcular nuestra puntuación para ese determinado indicador en función de la fórmula que os presento aquí, que es el nivel obtenido, que hemos obtenido nosotros, partido por el nivel máximo asignado a ese indicador, por la puntuación máxima asignada a este indicador. Ahora luego veremos un ejemplo. Por ejemplo, para el indicador de igualdad directiva, la fórmula sería número de mujeres directivas partido por el número de directivos totales, ¿vale? Si ponemos un caso de que somos una empresa con 10 directivos, de los cuales 4 son mujeres, pues tendríamos que calcular 4 partido por 10 y nuestro valor resultante sería 0,4, ¿vale? Con eso nos iríamos a la tabla de fondo verde, ¿vale? Y veríamos que nos corresponde un nivel 2 para este indicador, ¿vale? Porque nuestro valor está entre 0,21 y 0,45, ¿vale? Tendríamos nivel 2. Y eso nos correspondería con un punto para este valor, para este indicador. Nuestro indicador tendría aquí un punto. ¿Cómo hemos logrado ese punto? Como tenemos nivel 2 alcanzado gracias a nuestro valor y los niveles para este indicador, el nivel máximo es 3, tendríamos 2 dividido entre 3, que nos saldría 0,6 periodo, y como la puntuación máxima para este indicador es 1,5, multiplicaríamos ese 0,6 periodo por 1,5 y el resultado sería un punto, ¿vale? Entonces, para este indicador, aunque el valor del indicador es 0,4, la puntuación que nosotros tenemos es de un punto. En cuanto a los niveles, hay que hacer referencia que la graduación de niveles es distinta en función de los indicadores. Por un lado, vamos a encontrar indicadores dicotómicos
que solo tienen 2 niveles, ¿vale? Nivel 0 cuando no reportamos o no tenemos ese indicador, y nivel 1 cuando sí que reportamos y cumplimos ese indicador. Estos son los indicadores que veremos, que son: ¿usted dispone de un plan de igualdad? Si no lo dispongo, estaría en nivel 0, y si sí que lo dispongo, estaría en nivel 1. O ¿usted elabora una memoria de sostenibilidad? Pues lo mismo. No la elaboro, nivel 0, sí que la elaboro, nivel 1. Y por otro lado tenemos variables continuas, ¿vale? Que parte del nivel 0, que es cuando no reportamos ese indicador, es decir, no cumplimos ese indicador, o va desde un nivel 1 hasta niveles 5 en función del grado de cumplimiento que nosotros hagamos de este indicador, en función de ese valor óptimo que se ha considerado que debería alcanzarse para dicho indicador. Aquí hay que marcar que no todos los indicadores tienen nivel 5. Hay indicadores que van de 0 a 3 o hay indicadores que van de 0 a 4, ¿vale? Ejemplos de variables dicotómicas o ejemplos de variables continuas os la presento en estas diapositivas. Como veis, como hemos hablado, si dispongo plan de igualdad, si dispongo plan de acoso, si tengo una política de diversidad, si existe un código de conducta, si la entidad elabora una memoria medioambiental, todos son variables dicotómicas porque se responde sí o no, ¿vale? Mientras, ejemplos de variables continuas, pues tenemos, por ejemplo, el ratio de la diferencia salarial entre los que más cobran y menos cobran, que es un indicador, en este caso, que dispone de 5 niveles, o la existencia de un plan de acogida que tiene 2 niveles, ¿vale? O si la entidad se somete a una auditoría interna de cuentas, que también tiene 2 niveles, o si el nivel de residuos reciclados y reutilizados respecto a los producidos, que en este caso tiene 4 niveles. Por último, también encontramos un tipo de indicadores que llamamos instrumentales. Son indicadores que no tienen categoría y además no nos van a otorgar ninguna puntuación. Su función es darnos un valor que utilizaremos en el cálculo de otros indicadores respecto a este valor, ¿vale? Estos indicadores instrumentales los vemos aquí en pantalla, son 8. Por un lado, tenemos el valor económico generado, o sea, los ingresos, el valor económico distribuido, el valor económico retenido o el número de personas empleadas totales. Y en temas medioambientales encontramos emisiones totales generadas, residuos generados, consumo total de agua, consumo energético total. Claro, el valor de estos indicadores está muy mediatizado por el tamaño, tipo de organización, sector al que se presenta, ¿vale? Por lo tanto, solo nos sirve de referencia para calcular otros indicadores y no para darnos puntuación. Bueno, como he explicado, vamos a calcular el indicador con la fórmula que os he dicho antes. Nivel obtenido partido por nivel máximo y puntuación por la puntuación máxima asignada a dicho indicador. Con el valor que vayamos obteniendo de cada uno de los indicadores, si hacemos el sumatorio de todos los indicadores de una dimensión, obtendremos el valor obtenido para esa dimensión, ¿vale? Y luego, cuando sumemos el valor obtenido en todas las dimensiones, obtendríamos el valor global que hemos obtenido como empresa, ¿vale? Esto es fundamental saberlo porque, como veremos ahora más adelante, tenemos que obtener, para podernos inscribir en el registro, un valor mínimo en cada una de las dimensiones y también un valor mínimo en la valoración global de la empresa, ¿vale? Para poder inscribirnos. Y Marcel, ¿todas las empresas tienen que reportar los mismos indicadores? Me gusta que me hagas esa pregunta porque la contestación, lógicamente, es no, ¿vale? Va a depender mucho del tamaño de la empresa, como ahora mismo vamos a ver, ¿eh? Es decir, para ello, en el registro se ha clasificado a las empresas por su tamaño en función de las personas empleadas, ¿vale? Se distinguen 3 tipos de entidades, que luego hay una que se desgrana en 2, como luego veremos, ¿vale? Que son las entidades con 50 o más personas empleadas, sería un grupo, las entidades
de 10 a 49 personas empleadas y por otro tendríamos las microempresas, que estaríamos hablando de empresas entre 1 a 9 personas empleadas, ¿vale? En las tablas donde se nos presentan los indicadores, además de la puntuación máxima y los niveles, como hemos comentado antes, también se establece qué tipo de entidad va a poder reportar este indicador y qué entidad no hace falta que reporte este indicador. Como vemos aquí, ¿vale? Pues el indicador respeto de los derechos humanos, ¿vale? Solo lo van a reportar las entidades de más de 50 trabajadores, mientras el de igualdad salarial lo van a reportar todas las empresas, ¿eh? Y el de igualdad en la creación de empleo no lo tienen que reportar las empresas de 1 a 9 personas trabajadoras, ¿vale? Eso, como he dicho, en las tablas va apareciendo cada indicador, ¿vale? También he hablado de que para podernos inscribir tenemos que alcanzar una puntuación mínima. Lógicamente, esta puntuación mínima también está en función del tamaño de la entidad, también contada en función del número de trabajadores o trabajadoras que disponemos, ¿vale? Entonces, para empresas de 1 a 9 personas empleadas, deberíamos de sacar en aspectos éticos como mínimo 4 puntos. 9 puntos como mínimo para aspectos sociales y laborales, 9 para los aspectos medioambientales y 3 para los aspectos de sostenibilidad económica. Con lo cual, la puntuación mínima que deberíamos de sacar es de 25 puntos, ¿vale? Si nos vamos a las empresas de más de 250, vemos que en aspectos éticos la puntuación mínima ya no es de 4, sino de 17 puntos. En aspectos sociales y laborales es de 30, en aspectos medioambientales es de 18 y en aspectos de sostenibilidad económica es de 8, pidiéndose una mínima puntuación total de 73 puntos, ¿vale? En estas tablas que os presentamos aquí, luego vamos a compartir la presentación, la colgaremos, ¿vale? Tenéis todos los indicadores por cada uno de los aspectos, con su puntuación máxima asignada, su nivel asignado y a las empresas que sí que tienen que reportar dicho indicador, marcadas con una X, ¿vale? Aquí presento los de los aspectos sociolaborales, aquí tenemos los éticos, ¿vale? Y tanto los indicadores de aspectos ambientales como de sostenibilidad económica. Vale, pues nada, vamos a entrar a ver cada uno de los aspectos que los definen. La ventaja que nos dará esta tabla que Marcela ha presentado para que podamos hacer nuestra composición de lugar y luego ver si tenemos un alcance de mayor puntuación. Más adelante os lo vamos a ir comentando esto. Bueno, vamos a entrar un poquito en la explicación de lo que son los indicadores de aspectos sociales y laborales, ¿vale? Como he dicho antes, los indicadores sociolaborales son 48. Todos se les exigen, los tienen que reportar las empresas de 50 o más personas empleadas, pero las empresas de 10 a 49 personas empleadas solo van a reportar 28 de estos indicadores y las empresas de 1 a 9 personas empleadas van a tener que reportar solo 14, ¿vale? Ya hemos visto antes que había una puntuación mínima, ahí en pantalla la tenéis, de 1 a 9 trabajadores, 9, de 10 a 49, 14 puntos, de 50 a 250, 21 y para más de 250 la puntuación es de 30 puntos, la mínima para indicadores de aspectos sociolaborales. ¿Qué indicadores encontramos? Porque como hemos visto, representa más de la mitad de los indicadores del sistema, ¿vale? Los temas sociales y laborales, ¿vale? Entonces, encontramos indicadores sobre derechos humanos, sobre igualdad, tanto salarial, de formación, igualdad directiva, temas de diversidad y no discriminación, temas de salarios, temas de formación, de absentismo, también temas de accidentabilidad y siniestrabilidad, temas sobre reconocimiento del desempeño de las personas trabajadoras,
sobre permisos de maternidad, sobre teletrabajo, incluso sobre desarrollo local y normalización lingüística, ¿vale? Son indicadores que tenemos que tener en cuenta. Pero antes de eso, pues hay que aclarar algunos conceptos que nos van a servir luego para poder hacer un adecuado cálculo de nuestros indicadores, ¿vale? Entonces, para que todos calculemos los indicadores de la misma forma, tenemos que tener claros estos conceptos. El primero es el número de empleados totales, ¿vale? El número de empleados totales es la suma de todas las personas con contrato laboral en el año que vamos a reportar, ¿vale? Con independencia de la duración que tienen, de la dedicación, de la categoría laboral, del tipo de contrato. Oye, en esta empresa prestan servicios 30 personas, pues son 30 personas, ¿eh? Aunque una dedique una hora laboral, ¿vale? Por contra, tenemos el concepto de número medio total de empleados, ¿vale? Que este ya va a tener en consideración esas duraciones, esas dedicaciones, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a calcular? ¿Vale? Se obtiene calculando el promedio entre el número total de personas empleadas a 31 de diciembre del año que vamos a reportar y las personas empleadas a 31 de diciembre del año anterior, ¿vale? Yo aquí siempre recomiendo que no nos calentemos la cabeza y empecemos a contar y a hacer cálculos, porque la forma más sencilla es irnos a la sede electrónica de la Seguridad Social y solicitar que nos remitan el informe de plantilla media de trabajadores de alta en el periodo que queremos. Ellos ya lo tienen calculado, nos lo darán y ese es el número que vamos a tener, ¿vale? Otro de los conceptos a tener en cuenta es lo de la tasa de rotación, ¿vale? La tasa de rotación la vamos a tener que calcular dividiendo el número de empleados, ¿vale? De los que hemos hablado antes, estos de aquí, el número de empleados, ¿vale? Que dejan la organización independientemente de su motivo por el número total de empleados, ¿vale? Aquí vamos a contabilizar independientemente de su contrato, de tal, cuáles son los empleados que han dejado la organización, pero aquí nos basamos en el número medio total de empleados, ¿vale? El segundo. Y para calcular la tasa de rotación de mujeres, pues es el número de mujeres que hayan dejado la organización, independientemente del motivo, del tipo de contrato, etcétera, entre el número medio total de empleados, ¿vale? Otro de los conceptos es el de absentismo, ¿vale? Tenemos que calcular el absentismo. Para ello, calcularemos el número de días perdidos como consecuencia de accidentes y enfermedades de cualquier tipo, ya sean profesionales o no, o por cualquier otra razón o circunstancia. Es decir, cualquier hora que se ha dejado de trabajar, sea la razón, pues la debemos contabilizar, ¿vale? Otro de los conceptos que tenemos que tener claro para calcular este tipo de indicadores es el salario promedio anual, ¿vale? Para ello calcularemos la media aritmética de los salarios brutos anualizados, muy importante, anualizados, pagados a una persona empleada a tiempo completo, ¿vale? En este caso sí que obviamos aquellos empleados contratados a tiempo parcial, ¿vale? Y los contratos temporales que tengamos, el salario debe anualizarse. Es decir, si el salario que tenga mensual lo multiplicaremos para 12 para anualizarse, ¿vale? El salario bruto anual más bajo de la organización va a ser aquel salario bruto anualizado, anual, ¿vale? Más bajo de los empleados a tiempo completo, ¿vale? Y el más alto, lógicamente, siguiendo la definición, sería el más alto también de los empleados a tiempo completo. El número de horas trabajadas sería la suma de todas las horas trabajadas por todas las personas trabajadoras de la entidad, también con independencia de su dedicación, tipo de contrato, etcétera, ¿vale? Y otro de los conceptos que tenemos que tener claro es el de teletrabajo voluntario. Muy importante lo de voluntario, ¿vale? Porque si el trabajo es obligatorio, el teletrabajo es obligatorio, no se considera teletrabajo voluntario, ¿vale? Entonces, el trabajo obligatorio
sin presencia física en las instalaciones, como acabo de decir, de la entidad, no se va a considerar teletrabajo, ¿vale? Y además, para poderse considerar teletrabajo, al menos el 30% de la jornada semanal se debe llevar a cabo en remoto. Eso significa que si a una persona le asignamos un solo día, ¿vale?, de su jornada laboral de 8 horas en una jornada de 40 horas semanales, eso equivaldría a un 20% de la jornada semanal y, por tanto, no constituiría teletrabajo, ¿eh? Debería teletrabajar más de un día. Tenemos una pregunta. Dice, en cuanto al absentismo, ¿da igual la persona si es productiva o no? Sí, ¿vale? Es de cualquier persona que tenga contrato laboral con la organización, ¿vale? Sea del proceso productivo o no sea del proceso productivo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ver un ejemplo, ¿vale?, de cómo realizar los cálculos de estos indicadores, ¿vale? He elegido varios ejemplos. Bueno, en este caso creo que solo este ejemplo, en otros aspectos he elegido algún otro ejemplo, pero he intentado elegir el que he entendido que era el más complicado, ¿vale? Hay algunos que son muy sencillitos y son fáciles porque es simplemente una división o una multiplicación, pero aquí había que hacer cálculos previos, ¿vale? Si nos fijamos, para calcular el indicador de creación de empleo, nos piden que es la división entre el número de empleados equivalentes a tiempo completo en el año que vamos a reportar, partido por el número de empleados equivalentes a tiempo completo del año anterior, ¿vale? Y a eso le vamos a restar 1, ¿vale?, para calcular el valor de nuestro indicador, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que calcular es el número de empleados equivalentes a tiempo completo, tanto en el año que vamos a reportar como en el anterior. Como he dicho en las definiciones, para calcular el número de empleados equivalentes a tiempo completo sería el número total de horas contratadas, ¿vale?, partido por el número de días laborales por el número de horas de la jornada laboral, ¿vale? Esa sería la fórmula para calcular los empleados equivalentes a tiempo completo. En la tabla, ¿vale?, he hecho un simulado de una empresa que tiene 5 trabajadores. En el año que va a reportar, pues cada trabajador ha trabajado estas horas. El total de horas trabajadas acumuladas de todos los trabajadores serían 7.250 horas. El año anterior, pues serían estas las trabajadas, con un total de 7.030 horas trabajadas. Hemos considerado días laborales 210 para esta empresa, trabaja un poquito, ¿vale? Lo normal es que trabajemos más días laborales, con una jornada laboral diaria de 8 horas, ¿vale? Con esos datos, pues ya podríamos calcular tanto los empleados equivalentes del año que vamos a reportar como el año anterior, ¿vale? Entonces, 7.250, que serían las horas trabajadas, por 210 días laborales por las 8 horas de la jornada laboral, ¿vale? Pues esta división nos saldría 4,32. Y lo mismo para el año anterior, que nos saldría 4,18, ¿vale? Con estos valores ya podríamos ir a esta fórmula de creación de empleo y calcular el indicador, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Dividiríamos el 4,32 por el 4,18, saliéndonos el 1,033, al cual le restamos 1 de la fórmula y nos saldría, ¿vale?, que un valor para el indicador de creación de empleo de 0,033, ¿vale? Como os he explicado antes, ahora nos toca irnos a la tabla de niveles para saber qué nivel corresponde con este valor, ¿vale? En este caso, como el valor es superior a 0,3, ¿vale?, a 0,03, perdón, tendríamos un nivel 4 y nos correspondería un valor de 3 puntos, ¿vale? Esa sería la puntuación que obtendríamos para nuestro indicador de creación de empleo con los datos que os he presentado en la transparencia anterior. Como he dicho anteriormente, estos 3 puntos se obtiene
de la fórmula de nivel obtenido, que es 4, nivel máximo, que sigue siendo 4, ¿vale? Con lo cual tendríamos 1 y multiplicado por el valor máximo para este indicador, que es 3, ¿vale? Con lo cual 1 por 3, de ahí se obtienen los 3 puntos que obtendríamos, como he dicho, para este indicador de creación de empleo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta y si no, paso a explicar los indicadores de aspectos éticos. ¿Ninguna pregunta? Pues continuamos con los indicadores de aspecto éticos, ¿vale? La estructura es similar, ¿vale? Lo mismo como antes, el sistema de indicadores para aspectos éticos son 22 indicadores, pero las empresas de 10 a 49 solo tienen que reportar 11 y las de 1 a 9 personas empleadas, 5. Creo que alguien ha levantado la mano. No sé si quiere hacer una pregunta. Por favor, como no os podemos dar micro, en vez de levantar la mano, escribir la pregunta por el chat, ¿vale? Como iba diciendo, las entidades de 1 a 9 personas empleadas solo reportarían 5 de estos indicadores de aspecto éticos. Y también, igualmente como en los aspectos sociolaborales, tenemos una puntuación mínima en función del tamaño de la empresa, dependiendo del número de trabajadores o trabajadoras de los que disponga. ¿De acuerdo? Que los veis aquí en pantalla. Indicadores éticos, también tenemos una amalgama, pues desde la existencia y funcionamiento de un consejo de administración, que esto está pensado más para empresas de mayor tamaño, si disponemos de un código de buen conducto, si hemos evaluado los riesgos materiales y disponemos de un plan de contingencia para estos riesgos, si hacemos una memoria de sostenibilidad y es accesible, si hacemos una memoria de sostenibilidad y es accesible, si hacemos auditoría de cuentas, si tenemos formación y medidas anticorrupción, cómo seleccionamos y hacemos el pago a proveedores, si tenemos una web corporativa, cómo tratamos las reclamaciones, si nuestras cuentas anuales son públicas, si realizamos una memoria anual de actividades, ¿vale? Aquí los conceptos para calcular estos indicadores son sencillos, con lo cual no hace falta explicar los conceptos. Y si queréis, sí que pasamos a ver 2 ejemplos de cómo calcular estos indicadores, ¿vale? Por ejemplo, para calcular el número de proveedores seleccionados en base a criterios sociales, eso se hace en base al número de proveedores que les hemos informado de nuestros compromisos en materia de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Y partido por el número total de proveedores de la organización, ¿vale? En este caso, pues también he considerado que la empresa tenía 9 proveedores y de los cuales solo a 4 les hemos informado de los compromisos que tiene nuestra organización en materia de sostenibilidad, ¿vale? Lo mismo, para ser sencillito, 4 dividido entre 10 nos saldría un valor de 0,4 y con ello, como he explicado, nos vamos a la tabla de niveles, en este caso correspondería con un nivel 1, ¿vale? Y ya podríamos calcular la puntuación sabiendo el nivel máximo otorgado a este indicador y la puntuación máxima. En este caso, calculándolo, nos obtendríamos el valor de 0,63 puntos, ¿vale? Y ese es el que sumaríamos. ¿Hay otra pregunta en el chat? Sí, hay 2 preguntas. La primera dice, ¿disponer de una ISO de calidad y medio ambiente exime de dar respuesta a algún punto? No. No está considerado, ¿vale? Sí que es verdad que luego, cuando hagamos la autoevaluación, hay un apartado donde nosotros podemos reflejar otros méritos que tengamos, ¿vale? Que no hemos reflejado en los indicadores, ¿vale? Y eso sí que nos puede dar una puntuación adicional a la puntuación que nos dan los indicadores, ¿vale? Luego lo explicaremos. Por ejemplo, una empresa pequeña que no está obligada a reportar un indicador, pero sí que dispone de ese indicador, en este apartado adicional lo puede reflejar,
¿vale? Y eso le daría una puntuación adicional, ¿de acuerdo? Para obtener mayor puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, la ISO 14000 vendría por ahí. Y dice, si se tiene la ISO medioambiental y calidad, ¿qué conceptos validan? Es la misma contestación porque es la misma pregunta, ¿vale? Eso lo iríamos a los méritos adicionales, ¿de acuerdo? Al finalizar el cuestionario, si queréis ya lo avanzamos ya para que quede claro, al finalizar el cuestionario de autoevaluación hay un apartado de otros aspectos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad, que es un texto. Esto es reflejar un texto que tiene un límite de tamaño que él te va acotando. Y esto tiene una puntuación máxima de 8,9 puntos. Esto se tendrá en consideración si hemos alcanzado los mínimos anteriores, ¿verdad? Pero es por ahí por donde reflejamos estas cosas y por esto apuntábamos la importancia de ir mirando los indicadores nosotros antes del cuestionario, porque ya podremos obtener, ya tendríamos una idea de qué puntuación adicional podemos sacar por ahí. ¿Otra pregunta? Dice, las empresas más pequeñas que deben dar respuesta a menos indicadores, Sí. ¿eligen las empresas los puntos a reportar o deben ser algunos determinados? No, son los que establecen las distintas tablas, ¿vale? Las distintas tablas, como la que tenemos ahora en pantalla aquí, ¿vale? Establece, veis las X, aquí indica que son empresas de más de 50 trabajadores, las empresas que están entre 10 y 49 trabajadores y las que están de 1 a 9 trabajadores, ¿vale? Cuando tenemos una X, quiere decir que nosotros sí que reportamos este indicador. Si lo tenemos vacío, como sería este caso, no reportaríamos ese indicador. Si nosotros sí que internamente tenemos ese indicador y tenemos un buen valor, es en este apartado que hemos dicho de valoración adicional donde deberíamos decir nosotros tenemos este indicador lo tenemos con una puntuación X para que nos lo valoren y nos den esa puntuación que, como ha dicho Mar, como máximo dentro de ese apartado podemos obtener esos 8,9 puntos. El mismo ¿vale? formulario que vamos cumplimentando nos acota los campos que tenemos que cumplimentar de manera obligatoria según hayamos indicado al principio del cuestionario nuestro tamaño de personas en plantilla. Exacto. Es decir, al inicio yo digo que soy una empresa de menos de 50 trabajadores, aquellos indicadores que no estoy obligado a reportar no me van a aparecer en el formulario y ya no me los van a preguntar, ¿vale? Por eso la recomendación nuestra es que antes de acometer el formulario y empezar a meter datos en el formulario, es bueno que nosotros nos hayamos calculado los indicadores, aquellos que nos aplican, incluso aquellos que no nos aplican, pero que nosotros sí que tengamos, nos calculemos los valores, calculemos nuestra puntuación que nos va a sacar y ya una vez lo tengamos ya volcamos esa información sobre el formulario oficial, ¿vale? Si no llegas al valor requerido en alguna dimensión, ¿se podría llegar a probar con información adicional? No, solo tienen en cuenta esta información adicional si hemos superado el mínimo en cada uno de los aspectos, ¿vale? ¿Vale? No va a compensar, es decir, el valor mínimo es un mínimo necesario para podernos inscribir, ¿vale? Vale, escribieron de ahorita dice, no me expliqué bien. Quiero decir, si una empresa de menos de 9 trabajadores son 5 indicadores éticos a cumplir de los 12 criterios. ¿Elijo los que quiero o tengo que cumplir de esos 12, 5 determinados específicos para la dimensión de la empresa? Sí. 5, mira, ha dicho los... De 9. 9 trabajadores y ¿de qué aspectos? Éticos. 5 indicadores éticos. Éticos, ¿vale? Pues permitidme que cambie, ¿vale? Me voy a éticos, ¿vale? Aquí tenemos los 5 indicadores técnicos, éticos que tú vas a tener que reportar. Si eres una empresa de 5 otros, no puedes elegir otros, ¿vale? Estos 5 son los que tú tendrás que reportar para los aspectos éticos. Si tienes algún otro que no tienes la cruz, esos son los que puedes reportar voluntariamente en la parte de cumplimiento adicional. De cumplimiento adicional. ¿Vale?
Creo que ahora ha quedado claro. Vale, vale. Pues vuelvo a donde estaba. Estábamos aquí, ¿de acuerdo? Seguimos con el plazo medio de pago a proveedores, ¿vale? Para calcular el plazo medio de pago a proveedores tendríamos que calcular el saldo medio de acreedores comerciales partido por las compras netas y gastos por servicios exteriores y lo multiplicaríamos por 365 días, para calcular el plazo en días, ¿vale? Para calcular el saldo medio de acreedores comerciales, lo que vamos a hacer es la cuenta de acreedores en el año de reporte más la cuenta de acreedores en el año anterior al año de reporte y todo ello partido por 2 porque es el saldo medio, ¿vale? En una empresa, por ejemplo, donde tenemos una cuenta de acreedores en el año de reporte de 25.500 y en el año anterior de 32.750, si lo dividimos por 2, obtendríamos 29.125, ¿vale? Con estas cantidades, ¿vale? Nos iríamos a la fórmula global, 29.125 como hemos calculado, y si estimamos, por ejemplo, que es una empresa que en compras netas y gastos por servicios exteriores pues factura 560.500 euros, pues dividiríamos y multiplicaríamos por 365 y le saldría que el valor del plazo medio de pago a proveedores es de 18,97 días, ¿vale? Con eso, como antes, siempre nos vamos a la tabla de niveles, vemos dónde se sitúa nuestro valor para determinar el nivel. En este caso, como es inferior a 30 días, estaríamos en el nivel 3 y aplicando la fórmula obtendríamos los 2 puntos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en aspectos éticos? Pues pasamos, si queréis, a ver el tema de indicadores de aspectos ambientales, ¿vale? Misma estructura, ¿vale? Para 11 indicadores totales, solo 6 y establecidos por la tabla cuáles son esos 6 para empresas de 10 a 49 y los mismos indicadores para las de 1 a 9 personas empleadas, ¿vale? También nos exigen una puntuación mínima, en este caso de 1 a 49 personas empleadas es la misma porque les piden los mismos indicadores y para empresas de 50 a 250 se le piden 12 puntos mínimos y para las de más de 250 se le pide 18 puntos mínimos, aunque se le pidan a ambas los 11 indicadores totales, ¿vale? Aquí encontramos indicadores sobre emisiones, ¿vale? A la atmósfera, sobre generación de residuos, sobre si elaboramos memoria medioambiental, sobre consumos de agua y sobre consumos energéticos, ¿vale? En este apartado, como hemos visto anteriormente, tenemos 4 indicadores que son instrumentales, ¿vale? Que no nos van a dar puntuación, simplemente van a ser la base de cálculo de otros indicadores a posteriori, que es el volumen de emisiones, el volumen de residuos generados, el consumo de agua y el consumo energético, ¿de acuerdo? Conceptos, ¿vale? Emisiones totales, ¿vale? Para calcular las emisiones totales de la empresa tenemos que incluir, ¿vale? Únicamente los alcances 1 y 2 definidos según los estándares GRI, ¿vale? Y estas emisiones las vamos a medir en toneladas de CO2 equivalentes, ¿vale? Para calcularlo y saber cómo calcularlo, yo os recomiendo que os bajéis, ¿vale? La guía del Ministerio para cálculo de la huella de carbono, que os lanzo el enlace en esta pantalla, ¿vale? De todas formas, las emisiones de alcance 1 son todas aquellas emisiones que proceden de fuentes, propiedad o controladas por la entidad o la empresa, ¿vale? Cualquier entidad física o proceso que tengamos con el cual liberemos emisiones a la atmósfera, ¿vale? Así como todas las emisiones de CO2 derivadas del combustible, del consumo de combustible, por nuestros transportes, etcétera. ¿De acuerdo?
Por contra, las emisiones de alcance 2 son aquellas que proceden de la generación de electricidad que hemos comprado o hemos adquirido para calefacción, refrigeración o vapores consumidos por la entidad, ¿vale? Ya os digo, para hacer los cálculos adecuadamente, recomendamos bajarse esta guía que lo explica muy bien cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Una vez tenemos calculado las emisiones totales, pues para calcular el radio de la intensidad de emisiones, lo tenemos que calcular por nuestras ventas totales, ¿vale? En este caso, hemos puesto un ejemplo de una empresa que genera 210 toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Y tiene unas ventas totales de 4,5 millones, ¿vale? Aplicamos la fórmula, dividimos y nos saldría un valor de 46,67. Esto no es 106, aquí se me ha ido el subíndice, el subíndice y sería 10 elevado a 6, ¿vale? Perdonad, pero aquí se ha ido el... ¿Vale? Por lo tanto, por eso nos sale luego 210 por 4,5. El valor de nuestro ratio de intensidad de emisiones sería 46,67 partes por millón. Por eso el multiplicar por 10 elevado a 6. ¿Vale? Como siempre, con este valor calculamos el nivel. En este caso nos sale nivel 2 y con el nivel ya podemos calcular la puntuación, que en este caso nos resultaría de 4,6 puntos. ¿Vale? ¿Hay una pregunta para estos temas? Sí. Entiendo que si está certificado por la UNE ISO 14064 de la huella de carbono, ¿esta información también se tendrá que aportar? Exacto, esto la aportas, como ya estás certificado, quiere decir que has calculado tus emisiones totales, con lo cual ya las tienes, las aportas aquí, ¿de acuerdo? Y además, en el apartado ese de valoración adicional voluntaria, yo pondría que tengo calculado la huella de carbono en el nivel que hayamos conseguido, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta y nos valoren esa puntuación adicional. ¿Vale? Pasamos, si queréis, a temas de residuos. Aquí también hay algunos conceptos que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de residuos generados, hablamos del total de residuos generados, sean estos peligrosos o no, ¿vale? Tenemos que contar todos los residuos. Cuando se habla de reciclaje, se entiende que es aquel proceso mediante el cual un material que ha sido utilizado lo volvemos a procesar para que sirva como materia prima para la elaboración de nuevos productos, ¿vale? Es decir, cogemos un material y lo volvemos a convertir en materia prima y se elaboran nuevos productos, ¿de acuerdo? Por contra, la reutilización implica alargar la vida útil de un producto sin tenerlo que procesar para poderlo volver a utilizar, ¿vale? Es decir, reutilización, lo que dice la palabra, ¿vale? Cogemos un producto y lo volvemos a utilizar y la vida útil de ese producto es mayor. En reciclaje no, en reciclaje procesamos ese producto y obtenemos nuevas materias primas para generar nuevos productos, ¿vale? El ratio de residuos reciclados y reutilizados, ¿vale? Sería pues la suma tanto de los residuos que hemos reciclado como los residuos que hemos reutilizado partido por el total de residuos generados, ¿de acuerdo? Aquí no he puesto ningún ejemplo para residuos porque el cálculo de los ratios será muy sencillo, ¿vale? Por contra, en el consumo de agua, pues sí que es importante centrarnos un poquito más porque es un pelín más complicado, ¿vale? Para calcular el ratio de intensidad del consumo de agua, vamos a tener que calcular, por un lado, tener el consumo total de agua en el año de reporte frente también al consumo total de agua en el año anterior. También tendremos en consideración las ventas totales expresadas en volumen para el ejercicio de reporte
como las ventas totales expresadas en volumen para el año anterior. ¿Qué es eso de ventas totales expresadas en volumen? ¿Vale? Que marea a veces a la gente. Voy a poner un ejemplo que entiendo que puede ser sencillo, ¿vale? Por ejemplo, lo que serían ventas totales, pues las podemos expresar económicamente, ¿no? Es decir, en el ejemplo anterior creo que había puesto un ejemplo de una empresa que facturaba 4,5 millones en euros, ¿no? Yo he facturado 4,5 millones en euros, yo he facturado 50 millones en euros, ¿vale? Pero esa cifra no es una cifra que nos sirva de base para ver si yo ahorro o consumo más agua, ¿vale? Normalmente en las empresas utilizamos ratios sobre producción, ¿vale? Es decir, el consumo lo expresamos sobre la producción. Es decir, yo he consumido tanta agua porque, por ejemplo, si soy una empresa de perfiles, he consumido tanta agua en función de los metros lineales de perfiles que he tratado, ¿vale? O yo soy un productor de acero, he consumido tantas aguas en función de las toneladas de acero que yo he tratado, ¿vale? Pues ventas totales expresadas en volumen se refiere a esto. Si yo he vendido tantos metros lineales de perfiles, si yo he vendido tantas toneladas de acero, si yo soy un fabricante de ventanas, pues porque he fabricado tantas ventanas, ¿de acuerdo? Es decir, son ventas expresadas. Aunque no tenga nada que ver con el sector metal, pues si yo soy un fabricante de bolsos, pues tantos bolsos vendidos, consumo de agua. ¿Por qué? Porque así me sale la cantidad de agua que yo consumo por bolso o la cantidad de agua que yo consumo por tonelada de acero tratado o la cantidad de agua consumida por metro lineal de perfil tratado. ¿De acuerdo? Ese sería el concepto, ¿vale? Y para calcular este ratio de intensidad vamos a tener que calcular dos ratios, ¿vale? El del consumo total de agua partido por la venta total expresadas en volumen, tanto para el año que voy a reportar como para el año anterior. En el ejemplo, pues hemos puesto, por ejemplo, que hemos consumido 3.000 litros en el año de reporte y hemos tratado 5 toneladas de acero, ¿vale? Y en el año anterior, pues consumimos menos litros, 2.750 litros y tratamos 4 toneladas, ¿vale? Que también son menos que las del año vigente. El resultado, como veis ahí, sería de 0,87. Creo que hay una pregunta. Casos específicos. Vale. Si se trata de una oficina, ¿cómo se expresarían las ventas totales? Ay, me has metido el dedo en la llaga. La oficina, pero ¿cuál es la actividad de la empresa? Sí, a ver, yo te voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? No me los cojas como la Biblia, ¿no? Esto tal, ¿vale? Por eso me interesaría también saber la actividad, ¿vale? Un ejemplo podría ser, pues por volumen de facturación y ya está, lo hago por... El volumen es económico. Instaladora, mantenedora de gas y climatización. ¿Vale? Pues, por ejemplo, ¿no? Uno podría ser por el volumen como he dicho, de facturación. O de ingresos. O de ingresos, ¿no? Algo económico. Pero también imaginemos, ¿no? Es decir, en una oficina el consumo total de agua va a depender más del número de personas que estén en la oficina, ¿no? Más personas, más consumo, menos personas, menos consumo. Ahí podríamos utilizar el número de personas que trabajan en la oficina, porque si eres una instaladora tendrás muchos operarios, muchas personas trabajadoras que están en casa de los clientes, que están en las horas y tal. Yo calcularía un ratio de ocupación de la oficina, ¿vale? Yo me iría por ahí. Un ratio medio de ocupación anual de la oficina calculado en número de personas, porque es de lo que va a depender, porque ahí el consumo total de agua
va a ser el de ir a los servicios. Es que no veo otro consumo, ¿vale? En tu caso particular. En caso de un concesionario, ¿cómo calculo por las órdenes de reparación de coches? Ahí podría ser número de vehículos reparados. Por ejemplo, podría ser un volumen de ventas totales expresadas en volumen, ¿vale? Ahí podría ser si tú crees que tu consumo de agua depende del volumen de coches reparados. Si tu consumo de volumen de agua no depende, yo lo que buscaría es ¿de qué depende mi consumo de agua? ¿Depende de los coches que repare? ¿Depende de las personas que están en la oficina? ¿Depende de los metros cuadrados que yo tengo? ¿De qué depende? De los clientes. De los clientes, del número de clientes que tengo. ¿De qué depende? Intentaría utilizar esa unidad, ¿vale? Porque es de lo que va a depender, ¿vale? Y, perdonad un momento, la tercera pregunta va relacionada con esto también. Sí. Es para una empresa de mantenimiento informático y distribución de RP. Yo volvería a lo mismo. Entiendo que es las oficinas donde ellos están en los despachos y calcularía el índice de ocupación de esas oficinas, ¿vale? Porque ahí sí que no se me ocurre, porque es que es lo único que va a depender en su caso. Y permíteme, Marcel, Sí. Cuando estamos rellenando el formulario de indicador de los aspectos, ¿no? en los que reflejamos los datos de nuestra empresa, según la unidad que utilicemos, lo debemos reflejar, ¿vale? Esto va en la parte de los datos económicos, ¿vale? Esto viene de los datos económicos. Entonces, veréis que hay un aspecto que cuando te está preguntando las ventas totales expresadas en volumen, te indica para que puedas reflejar, es un desplegable, para que tú puedas reflejar qué unidad has adoptado. Si es otra distinta, pues marcas otra y entonces ya te permite escribir para que reflejes cuál es la que tú estás valorando. Esta misma que valoras en el ejercicio en curso, en el que estamos reportando la información, es el dato que debes reflejar en el ejercicio anterior, que ya no te determina este desplegable, sino que ya bebe de la información que hemos puesto con anterioridad. ¿Vale? Estos conceptos que a lo mejor pueden parecer un poco etéreos, a medida que vamos trabajando en el reflejo de la información, lo vamos simplificando. ¿Vale? Esto es para que vayamos con un trabajo adelantado nosotros antes de reflejarlo. Y a la hora de reflejar los datos es muy sencillo, no nos abrumemos. Pero como Marcel nos está recomendando, cuanto mejor trabajado, mejor puesto en situación del nivel de nuestra empresa, más sencillo nos va a resultar después el hacernos la composición de en qué situación estamos, cuál es nuestra puntuación y poder trabajar mejor y estar mejor posicionados. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre estos temas? Bueno, la del concesionario dijo que es por el lavadero del concesionario, duchas, baños de clientes y trabajadores. Y dijo que, pregunta que si tiene más de una instalación donde ventas es un local y taller es otro, ¿se suma o se presenta como dos empresas distintas? Si el CIF es uno, es una empresa. Lo que pasa es que tú puedes indicar que son varios centros de trabajo. De todas formas, el nivel de consumo en las oficinas respecto al consumo en el lavadero es que será minúsculo. No tiene nada que ver. Será minúsculo, es que no le va a repercutir, va a ser minúsculo. Ahí donde ella tiene el gran volumen de consumo de aguas es en el lavadero. Ahí es muy fácil. Yo la unidad que cogería serían el número de coches lavados. Es que es muy fácil porque el consumo en oficinas es que va a ser de decimales respecto al consumo del lavadero. Entonces yo ahí me centraría en el número de coches lavados. Preguntan que si es necesario acreditar los datos. Sí, los tienes que poder acreditar.
Tú los datos los vas reflejando en el cuestionario que al efecto tenemos que cumplimentar cada uno, ¿no? En función de nuestro tamaño, es lo que antes hemos indicado, en función de nuestro tamaño nos va a requerir una serie de datos a cumplimentar. Tú reflejas el dato. Estos datos luego puedes transformarlos en lo que es la memoria de responsabilidad social, que evaluará, en el caso de entidades menores de 50 personas, el registro, los registradores, ¿vale? El colegio de registradores. Si la empresa tiene mayor tamaño, tiene que aportar una memoria y esta memoria está verificada y siempre a disposición los datos por en casual de que te puedan requerir que aclares conceptos o lo que sea. Que pueden hacer un requerimiento solicitando aclaración de ciertos datos, ¿vale? Entonces, cualquier dato que se ponga se debe poder demostrar, ¿eh? Pues consumos con facturas, volúmenes de ventas porque lo tenemos, ¿vale? Si ya hacemos nosotros una memoria, un reporte pues no financiero o una memoria de sostenibilidad, aunque no estemos obligados a ello, pues ya son datos que están disponibles y públicos, ¿no? Que para eso se hacen las memorias. Pero en cualquier caso, que no nos pillen con no poder acreditar lo que estamos indicando, porque además tenemos que firmar un documento como que es veraz todo lo reflejado, ¿vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues con el valor nos habíamos quedado calculando el ratio de intensidad de consumo. Con el valor, pues lo de siempre, nivel, y con el nivel obtendríamos la puntuación, ¿vale? Que en este caso, pues es de 7 puntos, ¿de acuerdo? Pasamos, si queréis, ya a los últimos indicadores, a los de aspectos de sostenibilidad económica, ¿vale? Aquí tenemos solo 7 indicadores, de los cuales para empresas o entidades de 10 a 49 personas empleadas reportaríamos 6 y las más pequeñas de 1 a 9 reportaríamos 4, ¿vale? Las puntuaciones las vemos aquí de 3, 4, 5 u 8 puntos en función del número de personas empleadas en la empresa, ¿vale? Aquí, como son pocos, os he presentado todas las fórmulas de todos los indicadores. En capacidad innovadora calcularíamos el número de patentes en el último año. Este es el indicador que está pensado para las grandes empresas, no está pensado para el resto. En el caso de inversiones en I+D+I, pues es la inversión partido por las ventas netas del año de reporte. En rentabilidad tenemos 2 indicadores, uno que sería los beneficios después de impuestos partido por el patrimonio neto multiplicado por 100 y otro los beneficios antes de impuestos de intereses e impuestos partido por el activo total, también multiplicado por 100. Tendríamos uno de endeudamiento de pasivo exigible partido por patrimonio neto, el de productividad, que serían los beneficios antes de intereses e impuestos, partido por el número medio de empleados equivalentes a tiempo completo, ¿vale? Y luego tenemos un indicador que es el score de Piotr-Trotsky, ¿vale? Que es una medida de fortaleza financiera de la entidad que se compone de la suma de una serie de 9 test, ¿vale? Que tenemos que superar, ¿vale? Son test que en función de unos valores nos da una puntuación de 0,1 para cada test y, por tanto, al ser nuevo test, la puntuación máxima que podemos obtener sería 9 si superamos todos los tests o 0 si no superáramos ninguno. ¿Qué test son los que nos piden? Pues lo que nos piden es si el resultado neto, que sería el beneficio neto en la cuenta de pérdidas y ganancias, es positivo, entonces tendríamos una puntuación de 1. Si el resultado neto es menor que 0, es negativo, entonces 0, ¿vale? La puntuación sería 0. El segundo test sería el de flujo de caja operativo, ¿vale? Que sería el beneficio antes de intereses e impuestos más las amortizaciones y menos los impuestos, ¿vale? Esto también tiene que ser positivo para que el test sea positivo, ¿vale? Nos dé un punto. Y en el caso de ser negativo, el test pues no puntuaría, ¿vale? El siguiente test sería calcular el beneficio neto partido
por los activos totales a principio de año menos los activos totales a principio del año anterior y lo mismo. Esto nos debe dar positivo, ¿vale? Para calcular los activos totales medios tendríamos que calcular los activos totales a final de año más los activos totales a principio de año y partirlo por 2, una media aritmética simple. El 4 test es que el flujo de caja operativo tendría que ser mayor que el beneficio neto para superar este test. El 5 es que el ratio de deuda a largo plazo partido por los activos totales medios no han de superar, no han de aumentar en el último año, ¿vale? Para calcular la deuda a largo plazo, calculamos la deuda a largo plazo en el balance de situación, ¿vale? Luego tenemos el 6º de los ratios, que sería el current ratio, que serían los activos corrientes partido por los pasivos corrientes. Para superar el test, este ratio debe de haber aumentado en el año de reporte, ¿vale? Además, si no hemos emitido acciones ordinarias durante el último año, superaríamos el 7º test, ¿vale? El 8º sería el margen bruto, que serían las ventas netas menos los costes de las ventas netas, haber aumentado en el último año, ¿vale? Para calcular las ventas netas serían las ventas brutas menos las bonificaciones, menos los descuentos, menos las devoluciones. Y por último, el último test es el de la rotación de activos, o sea, las ventas netas partido por los activos totales medios y también debería haber aumentado en el último año, ¿vale? Para superar este test. Con eso, pues, serían los 9 test que deberíamos de superar. Si superamos 6, pues tendríamos 6 puntos. Si superamos 4, tendríamos 4 puntos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo calcular, por ejemplo, el indicador de productividad, ¿vale? Que sería el de beneficios antes de intereses e impuestos partido por el número medio de empleados equivalentes a tiempo completo. Para calcular el número de empleados equivalentes a tiempo completo, la fórmula que ya conocemos anteriormente de número total de horas contratadas en el año de reporte partido por el número de días laborales en el año de reporte por la jornada laboral diaria expresada en horas, ¿vale? Y para calcular el número de empleados equivalentes a tiempo completo, lo mismo, ¿vale? Ya la conocíamos, los empleados equivalentes a tiempo completo en el año de reporte más los empleados equivalentes a tiempo completo en el año anterior y partido por 2 porque es una media. Siguiendo el ejemplo que ya conocíamos, ¿vale? De la empresa de 5 trabajadores con el total de horas trabajadas que vemos en pantalla, con las jornadas laborales, el número de horas laborales diarias y considerando que tiene unos beneficios antes de impuesto de intereses de 52.125, podemos hacer los cálculos. Primero vamos a calcular los empleados equivalentes a tiempo completo en el año de reporte. Con los datos que figuran aquí, nos saldría 4,32, como hemos visto en el ejemplo anterior, y en el año anterior 4,18, ¿vale? En cuanto al número de empleados equivalentes a tiempo completo, si sumamos los del año de reporte más los año anterior y partimos por 2, obtendríamos 4,25, ¿vale? Con ello nos vamos a la fórmula de productividad y tendríamos los beneficios antes de intereses, los 52.125 partido por los 4,25 que nos ha salido aquí, ¿vale? Nos saldría que tenemos una productividad de 12.264,71 euros por empleado, ¿de acuerdo? Y ahí ya nos iríamos a la tabla para ver el nivel, ¿vale? En este caso nos iríamos a nivel 3 y nos correspondería una puntuación para el indicador de productividad de 1,5 puntos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí, pues ya la explicación de lo que es el sistema de indicadores. Espero que os haya servido para clarificar un poco, porque yo la primera vez que vi el sistema de indicadores también me aturullé un poquito. Luego, cuando ya lo trabajas, ves que es muy repetitivo, como habéis podido comprobar, y simplemente hay que tener unos conceptos claros y ya está. De todas formas, como sabéis, estamos grabando la sesión, la tendréis
colgada en breve en nuestra página web. También, como hemos dicho anteriormente, hemos generado 5 vídeos explicativos, que son las 5 partes con las que yo he compuesto la presentación de hoy, que también tendréis colgados en nuestra página web. Y, no obstante, estoy a vuestra disposición, como siempre, para que cualquier empresa, si tienen alguna duda muy particular de, pues oye, no, yo estoy a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que sea posible. Mar. Y yo también quedo a vuestra disposición lo que necesitéis. Bueno, creo que hemos comentado todos los requisitos que tienen que cumplir las empresas para poderos evaluar, la importancia de que cumplimentéis el cumplimiento voluntario adicional, todas las empresas. Y esto lo podéis preparar antes y luego volcarlo, ¿vale? Y así tenéis esta referencia en lo que apuntabais de que tenéis un ISO o determinados cumplimientos de alcance mayor al que el indicador nos está requiriendo. Y bueno, comentar que una vez iniciado el trámite hay un mes de plazo desde la presentación, ¿vale? Y la propuesta de resolución que tiene es como máximo de 6 meses. En 6 meses, o sea, durante este mes tú puedes hacer alguna modificación, ¿vale? En el documento, digamos, lo puedes ver. Una vez que ya lo has grabado en el cumplimiento en la cumplimentación de los datos, ¿vale? Tú lo puedes tener durante un mes visible. Una vez que lo has, por si quieres tener la certeza de que lo estás haciendo bien, lo que sea. Una vez que lo has grabado, ya no puedes rectificarlo. Cuando se suben los datos al sistema, pues tienen 6 meses para contestarte si estás admitido o no. Y el plazo para inscribirse es todo el año natural, ¿vale? Únicamente al cabo de 2 años que hay que renovar la inscripción en el registro. Esto es público, es lo que dice la orden y esto ya si tú quieres renovarte, pues si no, la entidad no se renueva, una vez inscrita, desaparece del registro. De acuerdo. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, preguntan que si es gratuito la asesoría. Claro, ¿cómo no? Cualquier consulta, a los asociados siempre sabéis que cualquier consulta es gratuita, ¿vale? Entonces no habría ningún problema, ¿vale? Preguntan también que una vez hecho el informe, basándote en los indicadores, ¿quién debe auditarlo? Que si han comentado un registrador mercantil. A ver, hay dos formas, ¿vale? Hay que distinguir entre las empresas de menos de 50, ¿vale? Que hacemos la autoevaluación, la grabamos y la convertimos en nuestra memoria, es decir, el sistema la convierte en nuestra memoria, es un informe donde sale todos los datos que nosotros hemos puesto, sale todas las puntuaciones, sale toda la información esa adicional que van a valorar. Y también la valoración de tu empresa, tú puedes explicar en qué consiste tu empresa, sí, te lo requiere el documento. ¿Vale? Y simplemente todos esos datos que hemos puesto nos los convierte en un informe que es el que se convierte en memoria, ¿vale? Eso es lo que va a valorar los registradores mercantiles y es para las empresas de menos de 50. Tiene un coste de 20 y tantos euros que te aplican desde el registro, ¿eh? O sea, no tiene más. Es la tasa, digamos, del registro mercantil. Vale. Nos preguntan si la inscripción en esto es gratis. Sí. Lo que acaba de decir. El coste de los 20 y tantos euros es del registro mercantil por la gestión de revisar la memoria. Luego, ellos emiten una valoración positiva o no a una comisión mixta, que es la que ya reporta y te dice si ya estás admitido, pues ya estás, si no, pues te requiere subsanación o aclaración de alguna cuestión. Y para aquellas empresas de más de 50 trabajadores que sí que requieren presentar su memoria, hay unos evaluadores que, si me vais a permitir, que comparta otra vez pantalla. Sí, estos sí que tienen la obligación de que esté auditada y entonces esto es lo que tiene coste, pero la inscripción en el registro en sí no lo tiene porque es voluntad también de la administración
que la mayor parte de las entidades valencianas estemos inscritas. Ahí está el listado de Esto auditores. es la página web del registro, ¿vale? De la Generalitat con el registro, donde podemos acceder a la autoevaluación, donde una vez terminada la autoevaluación podemos iniciar el trámite telemático, podemos consultar qué empresas ya están inscritas, ¿vale? Y aquí es para, si alguien quiere ser auditor, solicitar ser auditor, y aquí tendríamos el listado de auditores que ya están reconocidos y que son los que nos podrían, ¿vale?, evaluar nuestra memoria. Estoy hablando para empresas de más de 50 trabajadores, ¿vale? Y ahí ya sería el acuerdo económico que lleguéis con estos auditores, ¿de acuerdo? Preguntan, ¿dónde descargamos la evaluación para calcular los índices? ¿Es ahí? Sí, a ver, yo lo que recomiendo es que con las fórmulas y tal me lo calcule yo haciéndome mi hoja Excel o tal, y una vez ya lo tenga en la aplicación, ¿vale? Ahí. Entramos ahí y empezará a pedirnos información, ¿vale? Ella nos va a calcular, como ella nos va a dar a pedir los datos de consumo, los datos de trabajadores media, automáticamente esta aplicación nos va a calcular ya las fórmulas, ¿vale? No hay que reportarlo nosotros. No las tenemos que calcular nosotros. Pero nosotros sí que nos hemos dado cuenta que es bueno tú haberlas calculado antes, porque si te equivocas en un dato al meterlo, te puede dar una puntuación que no es la correcta y no te das cuenta, porque como lo calcula él y de repente te da una puntuación y te dice 0 puntos. ¿Y de dónde han salido estos 0 puntos? Y a lo mejor es que te has equivocado en poner la coma al teclear, ¿vale? Y en vez de estar consumiendo 100 litros de agua, has puesto que estás consumiendo 100.000 litros de agua, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que primero os lo calculéis, así también sabéis si tenéis las puntuaciones mínimas, cuántos puntos os va. Y cuando metáis los datos ahí, veis si coinciden con los que vosotros os habéis calculado, ¿vale? Porque si no os vais un poco a ciegas, porque hasta el final no os va a dar la puntuación, hasta que no pongáis todos los datos y creo que hasta que no lo registráis no os da la puntuación. Corrígeme si me equivoco. Pues ya no recuerdo si es hasta que no nos registramos o antes ya. Pero hasta que no metas hasta que no lo finaliza. No sabes todos los datos. Y entonces ahora vete tú a buscar dónde te has equivocado, ¿vale? Entonces, mi recomendación es, me hago yo mis cálculos y luego ya vuelco la información sobre aquí y comparo en ese informe que me va a hacer si coinciden las puntuaciones que me da la aplicación con las puntuaciones que yo me he calculado. Además, como hemos dicho, hay indicadores. En cuando tú digas que eres una empresa de menos de 50 trabajadores, vas a tener indicadores que no vas a poder reportar aquí, solo los vas a poder reportar en el apartado ese de méritos adicionales, ¿vale? Esos, para saber la puntuación, o te lo calculas tú antes previamente o no vas a poder porque en la aplicación no te los calcula, ¿vale? Preguntan si hay algún borrador para realizar a Excel. ¿Hay algún No hay ningún borrador. Bueno, igual a lo mejor en un futuro lo hay. Podemos intentar hacer alguno. El problema es que depende mucho de las empresas. Claro, sí. Las empresas. A ver, lo que sí que hay es en la página esta de la administración un manual de los indicadores. Entonces, que es lo que te me has adelantado porque lo voy a explicar yo después. Sí, entonces esto es lo que os puede servir de guía, ¿vale? Sí, me han preguntado que sí, que podrían recordar dónde encontrar el listado de todos los indicadores, las tablas que han enseñado y sus cálculos. Vale, pues... Además de que vamos a publicar esta presentación que ha elaborado Marcel, donde están estas tablas. Aquí también en la página del Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables están las guías que estábamos... Mira, aquí tenéis distintas guías, ¿vale? La guía general del registro, que explica qué es el registro, cuáles son sus objetivos, una estructura genérica, ¿vale? Esta es la guía de procedimiento. Esta es la guía para cuando yo ya quiero registrarme como el procedimiento telemático, cómo tengo que seguir el procedimiento telemático, ¿vale? Y esta es la guía de autoevaluación del registro, ¿vale? Esta es donde te vienen las fórmulas de cada indicador, cómo calcularlo, qué unidades, si voy a tener que utilizar litros, si tengo que utilizar metros cúbicos, si tengo que utilizar toneladas y tal. Esta es la que yo recomiendo
porque es en la que me he basado yo también, para hacer esto, es la que te va a ayudar al cálculo. Y ahí están las tablas de los indicadores, ¿vale? Y te permite saber qué indicadores te aplican a ti en función del tamaño y cómo calcular cada uno de los indicadores, ¿vale? Es una buena guía. Mira. De todas formas, sí, vuelvo a insistir, si alguien tiene un problema en alguno de los indicadores, estoy a vuestra disposición para intentar ayudaros en lo posible, ¿de acuerdo? Si hay alguna otra pregunta. Preguntan que si los datos que se aportan son visibles para el resto de empresas o solo se ve si estás cumpliendo o no los indicadores. Cuando se publique si la empresa es socialmente responsable, pues eso es lo que va a aparecer. Los datos no son, son públicos. Lo que aparece sería esto. Esto es lo que aparece, ¿vale? Una tabla con... Yo sin gafas no veo lo que pone ahí, no sé, porque es muy pequeño. La entidad que está ya evaluada y clasificada como entidad socialmente responsable. ¿Vale? Sabemos que están trabajando, que cada vez hay más entidades, porque pues estamos todos aquí intentando entrar en esta clasificación porque es interesante, y entonces que la administración también tiene interés en que cada vez haya más empresas así con esta clasificación. Entonces, pues a medida que vayan resolviendo, suponemos que esto se estará actualizándose. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas... Finalizamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Como he dicho antes, espero que los contenidos os hayan gustado, que sean clarificadores, que os sirvan para poder inscribiros vosotros en el registro y reiterarme nuevamente en que me encuentro a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que necesitéis. Gracias. Gracias a todos y todas.